¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien por el día de hoy. En esta ocasión en la sección de personajes históricos conoceremos a Antonio López de Santa Anna, un personaje controversial en la historia nacional por sus acciones. Por ello quiero decir que este video tiene como intención informar y entretener al usuario, esto sin caer en las exaltaciones o juicios emitidos al respecto. Asimismo, quiero agradecer a las personas que lo escogieron en las votaciones de YouTube y de Instagram. Muchas gracias por ayudarme a elegir al personaje de este mes. También quiero aprovechar para mandar un saludo y un abrazo enorme a los siguientes usuarios que escogieron esta opción: Tori Silva, Luis Alfredo Blanco y Sandra Valverde. Espero que se la hayan pasado bien en este mes y que marzo les traiga muchas oportunidades. Les deseo éxito en sus metas. Ahora sí, comencemos con este video. Su nombre completo fue Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez, y nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz. Fue hijo del abogado Antonio López de Santa Anna y de una mujer con apego a la aristocracia, Manuela Pérez de Lebrón. A sus 3 años se trasladó junto a su familia a la localidad de Teciutlán, donde vivirían 2 años, regresando a Jalapa y nuevamente saliendo de este lugar a inicios del siglo XIX. Finalmente, su madre regresó y se estableció en Jalapa en 1807 junto a sus hijos. No obstante, en 1810 Santa Anna comenzó su carrera militar, comenzando como caballero cadete en el Regimiento de Infantería Fijo de Veracruz, bajo el mando de Joaquín Arredondo. Para 1815 formó su propia compañía y ya tenía muchas condecoraciones por sus acciones distinguidas de guerra, además de que fue nombrado con la nota de buen oficial. Pero tuvo poca participación en la Guerra de Independencia sino hasta 1821, esto porque él se encontraba en las provincias de Nuevo Santander, en lo que hoy es Tamaulipas, las zonas fronterizas de Veracruz a su norte y en Texas, con el objetivo de disolver las rebeliones que se desataran en estos sitios, fuera de insurgentes o hacia los poblados indígenas, como ocurrió en Amoladeras, donde venció a los indígenas Rafael y Desiderio Zárate. En los años venideros su carrera militar fue en ascenso, y recibió la confianza del comandante Cayetano Quintero. A este paso, recibiría varias condecoraciones, el título de teniente coronel y el diploma de la Cruz de la Real y Distinguida Orden Americana de Isabel la Católica. Sin embargo, el 20 de noviembre de 1815 regresaría a Veracruz y en 1816 se volvió cercano al gobernador de este estado, José García Dávila, luego de que volviera a asumir este cargo. En este mismo año comenzó su proceso como antiinsurgente, capturando a los rebeldes, pero este papel le sería quitado luego de que García Dávila fuera sustituido como gobernador. En 1818 Santa Anna fue desterrado y eliminado de las tropas que llegaran a defender a Veracruz de los insurgentes. Aún así, Santa Anna siguió atacando a los rebeldes e insurgentes de Veracruz, volviendo al primer plano en 1819 gracias al apoyo de Pascual de Liñán hacia García Dávila. Para 1821, Santa Anna se adhirió a los términos del Plan de Iguala y apoyó a los insurgentes. Rescató y conoció a personas como José María Tornel y Mendívil, José Joaquín de Herrera, Guadalupe Victoria, entre otros más con quienes se consolidaría la independencia de la nación mexicana. Luego de que el primer imperio mexicano no tuviera la eficiencia que se esperaba, y esto provocó que Santa Anna se volcara en su contra, primero con el Plan de Veracruz que firmó junto a Guadalupe Victoria, donde se pide que se regrese el Congreso y se establezca un gobierno de corte republicano. Esto conllevó a que él dirigiera una tropa con rehenes españoles e indigentes de Orizaba, lo cual provocó que la fuerza de su levantamiento comenzara a decaer al poco tiempo. Posteriormente, tanto Santa Anna como Victoria apoyarían el Plan de Casa Mata del 2 de febrero de 1823, con el cual pondrían punto final al primer imperio mexicano. Así fue como poco a poco se ganaba la figura de libertador y un gran héroe, aunque a muchas personas le seguía causando inseguridad y desconfianza. En 1823 se instauró en San Luis Potosí, apoyó y expidió un plan con el nombre de dicho estado para meter presión a la corona de Iturbide en caso de que intentara huir a los Estados Unidos, así como consolidar un estado federal y una constitución de esta índole en la nación. Sin embargo, en esta localidad comenzó a ganarse el odio de su población y tras armar una serie de alborotos,
Abandonó este lugar el 10 de julio del mismo año. Posteriormente fue arrestado y vigilado en su domicilio. Por ello, Santa Anna y algunos de sus colegas pidieron y apoyaron la expulsión de los españoles en 1824. Para marzo de este año, Santa Anna fue reubicado al actual estado de Campeche, pero que antes pertenecía a Yucatán, el cual en su momento enfrentaba una guerra en la que se involucró como comandante general, pero al poco tiempo comenzó a pacificar ambos territorios. Después de tantas peticiones y cartas, Santa Anna regresó a Veracruz en junio de 1825 y se tomó un largo descanso. No fue hasta 1827 que volvió a involucrarse en los asuntos políticos y militares, participando en la rebelión de Veracruz luego del controversial resultado de las elecciones disputadas que designarían al próximo presidente de la República, donde procuró salvaguardar la paz y la tranquilidad de los habitantes, además de que le guardaba lealtad a su compatriota desfavorecido en el proceso electoral, Vicente Guerrero. Para 1829, Santa Anna enfrentaría la expedición de reconquista de Isidro Barradas. Y gracias al apoyo de Manuel de Mier y Terán, pudieron vencer y acorralar en el mar a la Armada Española. Tras esta victoria, Santa Anna ganó fama y popularidad tanto en su natal Veracruz como en Zacatecas, Puebla, Jalisco y Guanajuato, llegando a postularse como un héroe nacional en aquel entonces. En esos momentos era un defensor del federalismo y el republicanismo, pero comenzaría a involucrarse en la política en 1832 cuando aspiró a la presidencia, conllevando a otro movimiento armado, que provocó que los pagos de la deuda externa dependieran de préstamos pedidos a la Iglesia, a los usureros, las ganancias de las hipotecas de aduanas y las rentas de casas de moneda. Con esto, y gracias al apoyo que recibió Santa Anna de las milicias y las aduanas de Veracruz y Tampico, fue como pudo salir victorioso sobre Anastasio Bustamante y su ejército, pues desde la muerte de Guerrero, ocurrieron momentos dudosos que hasta desarrollaron rumores de una presunta centralización del poder. Por eso, para 1833 hubo elecciones donde Santa Anna obtuvo la presidencia y Valentín Gómez Farías la vicepresidencia, pero como Santa Anna tuvo que sublevar varias contiendas desatadas en Michoacán y el Estado de México, luego de los desacuerdos de sus gobernadores que propiciaron el levantamiento de religión y fueros, la presidencia quedó interina en manos de Gómez Farías. No sería hasta el 15 de mayo de este año que Santa Anna asumió por primera vez la presidencia de México, durando 19 días. Su segundo y tercer periodo presidencial acaecieron en este mismo año y también tuvieron pocos días de duración, por lo que Gómez Farías tuvo mayor actividad asumiendo su cargo presidencial interinamente. En su cuarto mandato presidencial duró 9 meses, aunque tuvo un gobierno efímero ya que en muchas ocasiones estuvo fuera de la Ciudad de México. Ante esto, el Congreso sustituiría a Gómez Farías y le daría su cargo al general Miguel Barragán, quien suplió a Santa Anna entre 1835 y 1836. Ahora bien, en 1835, en el estado de Texas varios colonos y estadounidenses que residían aquí declararon una revolución abierta que clamaba la independencia de dicho territorio, pues además el cambio del federalismo al centralismo en México fue la gota que derramó el vaso. En una expedición complicada, con un ejército y armamento limitado que enfrentó a las fuerzas extranjeras que apoyaban legítimamente este movimiento, Santa Anna dirigió a las fuerzas mexicanas sin mucho éxito. Con el Tratado de Velasco de 1836, Santa Anna ya no intervino militarmente en Texas y el reconocimiento de su independencia en México se propició hasta 1848. Regresando al momento de la derrota ante el imperialismo, tuvo una entrevista privada con el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, donde Santa Anna asumió que la indemnización monetaria por la anexión de Texas a su país era decisión del Congreso mexicano. Para 1837 regresó a Veracruz y se apartó del ámbito político tras su fracaso. En 1838, nuevamente intervino en el espacio militar, esta vez para hacer frente a las tropas francesas luego de que no se pagaran los daños hechos a negocios franceses en México, entre ellos, a una pastelería. Sería en esta contienda en la que perdería su pie izquierdo luego de un impacto dirigido por una bola de cañón, esto en un intento de ataque fallido del que quiso escapar. Este sacrificio lo volvió a colocar como un héroe nacional y le devolvió la confianza a la gente para salvar México. Con esta nueva esperanza, Santa Anna fue elegido como presidente interino el 23 de enero de 1839 por el Supremo Poder Conservador,
Esto con la intención de que el presidente Anastasio Bustamante fuera a Tamaulipas a enfrentar un movimiento de corte federalista. Este mandato le duraría 3 meses, de marzo hasta julio, y en su sustitución interina ingresó Nicolás Bravo. Luego del destierro de Gómez Farías y Bustamante, comenzaría a gestarse la primer dictadura santaanista entre 1841 y 1842. Esto gracias al apoyo de comerciantes extranjeros que lo motivó a pronunciarse a la presidencia. No obstante, a algunos días de haberse cumplido su primer año presidencial dejó a Bravo como presidente interino por motivos de salud, y este mismo fue a quien se le encomendó disolver el Congreso en diciembre de 1842 por pedido de Santa Anna, una decisión que pondría cuesta abajo la presidencia de la Alteza Serenísima. Ante esto, se organizó una junta de notables que redactó sus bases orgánicas. Para finales de febrero de 1843, Bravo renunció a su cargo y regresó al poder Santa Anna, teniendo una administración en el poder legislativo más comprometida, una restauración del Congreso con federalistas moderados, así como buscar el progreso en el país. Este periodo presidencial fue interrumpido nuevamente, durando 3 meses en los que se pudo presentar una constitución que proscribía la esclavitud. Se buscaba tener una Cámara de Diputados y otra de Senadores y una presidencia de 5 años. Aunque este documento consolidaría su periodo presidencial, regresaría al mandato en 1844, pero de igual forma dejaría el poder a los 3 meses. Esta vez fue derrocado por intentar disolver el Congreso nuevamente, pero esta vez el Poder Judicial, junto con el Ayuntamiento y algunas personas capitalinas lograron quitarlo del poder. En 1846, la ambición expansionista de Estados Unidos provocó intereses en territorios del norte de la República que no tenían muchos habitantes como Nuevo México, la Mesilla o Alta California, los cuales para poder anexarlos a su nación, propiciarían una intervención armada a México. Ante esta alerta, Santa Anna estuvo de acuerdo con que se prestaran 20 millones de pesos para conseguir víveres y armamento, además de involucrarse en gran parte de las batallas que sucedieron de 1846 a 1847. En este último año, fue electo como presidente una vez más, pero el cargo lo dejó a los 13 días, para que dirigiera las fuerzas mexicanas, aunque también fue derrotado. Y por ello, no tuvo otra opción que escapar riesgosamente. En su regreso, asumió la presidencia otra vez y, como era de esperarse, 3 meses después dejó este cargo, pero con la diferencia de que renunció a la presidencia tras la derrota propiciada en el Colegio Militar en el día 13 de septiembre. A pesar de las derrotas, Santa Anna siguió empeñado en pelear contra las fuerzas extranjeras, pero de nueva cuenta, no consiguió el éxito que esperaba. El 2 de febrero de 1848, México perdió territorio. Firmándose el Tratado de Guadalupe Hidalgo entre el presidente interino de México, Manuel de la Peña y Peña, y el presidente de los Estados Unidos, James Knox Polk. De esta manera, la figura de Santa Anna volvió a ser negativa para su país, tanto así que en agosto de 1848 se fue con rumbo a Jamaica, 2 años después residió en Tubarco, Colombia, hasta 1853 cuando se le pide que regrese a México. El día 29 de abril, el presidente Manuel María Lombardini le cedió la presidencia, cuyo periodo presidencial sería el último que tomaría. Lo que no esperaba la Alteza Serenísima era que Lucas Alamán, encomendado con la labor de administrar las relaciones exteriores de México, le mostró un plan que pretendía fortalecer México y tener una milicia con fuerzas europeas, lo cual no fue aceptado y en cambio, tras la muerte de Alamán en dicho año, Santa Anna comenzó a forjar su siguiente dictadura, en la que exilió a políticos liberales. Una crisis financiera se agravó. Las deudas crecían, los impuestos en la nación eran extraños y en algunos casos, exageradamente altos, y el imperialismo estadounidense regresaba. Esta situación se volvió perjudicial y por ello, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort conspirarán contra este régimen con el Plan de Ayutla, expedido el 1 de marzo de 1854. Con el cual se pedía que se eligiera un Congreso Constituyente y se instaurara un gobierno de tinte liberal. Santa Anna renunció al poder definitivamente en 1855 y fue exiliado. Radicaría en la isla de Santo Tomás en el Caribe, pero durante las constantes luchas desatadas entre los liberales y conservadores en los años posteriores, Santa Anna trató de intervenir juntándose a Estados Unidos, pero después sería descartado para que se evitaran futuros conflictos. De hecho,
Pretendía desatar otra lucha con un ejército que acecharía al recién victorioso liberalismo, pero Benito Juárez lo amenaza con fusilarlo si desembarcaba. Esta acción ocurrió pero no lo mataron, y en su lugar fue juzgado en el castillo de San Juan de Ulúa, Veracruz, recibiendo la condena de 8 años más de exilio. Regresaría a México en 1873 bajo la amnistía de Sebastián Lerdo de Tejada. Finalmente, Santa Anna, ya hundido en la miseria, falleció el día 21 de junio de 1876. Ahora bien, daremos algunas curiosidades sobre la Alteza Serenísima. Fue 11 veces presidente de México, pero como se pudo notar, ninguno de sus periodos presidenciales se pudo completar. Se creía que su cuerpo generó una inmunidad a la fiebre amarilla, una enfermedad que golpeó severamente a Veracruz entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Como se pudo comprobar, Santa Anna no vendió Texas y los territorios que ahora conforman el sur de Estados Unidos, salvo los últimos tramos de la Mesilla, esto en 1854, donde le fue pagada la cantidad de 10 millones de pesos, los cuales utilizó para mantenerse en el poder en lo que sería su último mandato presidencial. Una de las razones por las que fue un allegado importante a Vicente Guerrero es porque era su compadre. Otra curiosidad es respecto a la idea que tuvo la prensa inglesa sobre su figura como líder militar, pues el periódico Times de esta nación lo llegó a apodar como el Napoleón mexicano, esto entre finales de la década de 1820 y comienzos de los años 1830. Hubo una estrofa dedicada a sus hazañas en el himno nacional, pero posteriormente fue omitida y ahora es un delito entonar estas palabras. Y por último, lo que pasó con su pierna es interesante, le fue amputada en diciembre de 1838 y posteriormente la enterró en la hacienda de Manga de Calvo, en Veracruz. Sin embargo, en 1844, una cantidad de personas la desenterró, la arrastró y la exhibió con la multitud. No obstante, su prótesis de madera se la quedaron los estadounidenses y se le puede encontrar en el Museo Militar de Illinois. Así es como termina este video. Espero que les haya sido de su agrado aunque fue un video largo. Si este fue el caso, me gustaría que dejaras tu like, un comentario y que te suscribas a mi canal para más contenido así. Abro este espacio para dar los siguientes avisos. El día 29 de febrero daré una ponencia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia por motivo del primer encuentro de cine mexicano. Así que seguramente la próxima video conmemoración salga en forma de estreno, así que estén al pendientes del canal. Una vez dicho esto, los invito a seguirme en mi Instagram, para que se enteren de los avisos que compartiré respecto a los futuros videos y contenidos de este canal. Ahora sí, doy por concluido este apartado de avisos, les agradezco por su atención y nos vemos la próxima semana para el siguiente video. Les mando un abrazo fuerte, hasta la próxima.